Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del momento en que están viendo esta cuarta y última cápsula educativa de los manuales del módulo 2 del curso Gestión Colaborativa de Conflictos, ¿sí? Cabe señalar, ¿cierto?, que estamos en el módulo 2, módulo que corresponde básicamente, ¿cierto?, a los aspectos teóricos de la gestión colaborativa de conflictos y la comunicación efectiva. Ya hemos visto en los módulos anteriores, ¿cierto? Gran parte del contenido de este curso partimos con comunicación efectiva, los elementos fundamentales y también pudimos deducir la importancia que tiene como herramienta para poder generar, ¿cierto?, los procesos de gestión colaborativa de conflictos. Luego, en un segundo manual, trabajamos todo lo que se refiere a conflictos como tal, ¿sí? Cómo se abordan los conflictos en el ámbito educacional, cómo se analizan, cuáles son los factores que están influyendo y, por supuesto, que relevamos la importancia que tiene el que lo abordemos de una manera colaborativa, de tal manera que tengamos los tres ciertos resultados deseables para un conflicto en el ámbito escolar. Primero, que haya acuerdo. Segundo, que se fortalezca, ¿cierto?, la relación entre las partes involucradas. Y tercero, que exista un aprendizaje, ¿sí? Nos centramos en eso y para ello vimos cómo se analizaba esto, pero también nos abocamos a conocer la conocida pirámide PIM, ¿sí? Es decir, cómo nosotros abordamos esto a partir de las posturas, el análisis de las posturas, que es posición, intereses y necesidades, ¿sí? Entendiendo que normalmente vemos la punta del iceberg, que es la posición, ¿sí? Sin embargo, es muy importante poder trabajar comunicacionalmente con las partes de tal manera de conocer cuáles son los intereses y las necesidades, ya que muchas veces esos son los que vamos a tener que intervenir para poder trabajar con las partes, ¿sí? Luego empezamos a trabajar el tercer módulo o el tercer manual de este módulo, que apunta fundamentalmente a lo que es la mediación como tal, ¿sí? Conocimos cuál era la mediación, cuál es la lógica de la mediación, la importancia que tiene que ver con que sea voluntaria, ¿cierto? Que implique, ¿cierto?, una disposición a buscar acuerdos, ¿sí? Pero ahí veíamos que el rol es muy importante del mediador, ¿sí? Pero también decíamos que tiene fases, ¿cierto? O etapas que son técnicamente las que debemos cumplir, ¿sí? Desde una etapa de premediación, ¿cierto?, en adelante para ir abordando paso a paso, ¿cierto?, lo que es el proceso que idealmente culmine con el acuerdo. Reiterando, ¿cierto?, que la mediación es voluntaria, por lo tanto no podemos asegurar que quienes se involucran en el proceso van a terminar, ¿cierto?, llegando a acuerdo, ¿sí? Bueno, vamos entonces ahora a continuar conociendo la última parte, que se refiere básicamente a conocer un poquito más del perfil del mediador, ¿cierto?, en el ámbito escolar, la importancia que tiene, ¿cierto?, el que sean personas íntegras que puedan abordar los distintos temas que están en conflicto de tal manera de poder indagar y facilitar el proceso, reiterando, ¿cierto?, que tiene que generar condiciones para ello, ¿sí? Para eso entonces vamos a conocer algunas cosas que apuntan, ¿cierto?, a tener en cuenta cuando vamos a trabajar asumiendo el rol de mediador. Primero, hay que focalizarse en la habilidad para conducir y focalizar, ¿cierto?, el proceso de mediación como tal. ¿Cuáles son los aspectos a considerar? Primero, la motivación, ¿sí?, entendida por la disposición a realizar acciones tendientes a lograr un cambio, es decir, tiene que haber ganas de parte de quien está haciendo el proceso de mediación, conduciendo. Igualmente, la postura y el lenguaje, y esto se entiende prácticamente, ¿cierto?, como la forma que tiene las partes y el mediador de aproximarse al mundo, cómo nosotros trabajamos desde la humanización de la relación, es decir, tratando de comprender la visión de mundo que cada una de las partes tiene, adoptando, ¿cierto?, su lenguaje al significado de este mundo, es decir, tratando de ser muy desde la empatía el trabajo, de tal manera que podamos favorecer este proceso, ¿sí? Nosotros recordamos que cuando hablamos en comunicación hablamos de la escucha ideal, que es la escucha empática para los procesos, ¿cierto?, de comunicación en el ámbito de la mediación. También vamos a considerar, ¿cierto?, un aspecto fundamental que es el poder, ¿sí? Cuando hablamos del poder, estamos hablando que la intervención realizada sea escuchada por las partes y que por lo tanto tenga algún efecto y
que permita, ¿cierto?, que se fortalezca una relación de confianza entre los que están involucrados y que, por supuesto, el mediador sea el generador de ello. Es decir, mientras más sólida es la confianza que depositan las partes del mediador, más fácil es que se lleve un proceso adecuado. También va a ser muy importante el mediador que tenga el timing, es decir, es el aspecto que se relaciona con el ritmo que va a tener el proceso como tal, es decir, los tiempos asociados, y que indudablemente se va a relacionar con la interacción y el propio ritmo de las partes del mediador. Es decir, es ahí el mediador la importancia que tiene de leer al otro para poder seguir un ritmo que sea adecuado al proceso y no genere una presión excesiva, por ejemplo. ¿Sí? Que el mediador, ¿por qué el mediador tiene que estar en los procesos de mediación? Primero, para aclarar los puntos de conflicto. ¿Sí? Hacer una persona que desde la imparcialidad trabaje en tratar de aclarar los puntos para que las partes lo manejen muy bien. Luego, ayudar a generar opciones de acuerdo. ¿Sí? El mediador no decide, pero sí ayuda a generar las opciones de acuerdo. También el mediador permite, ¿cierto?, mantener la discusión centrada en el tema y no para irse para otro lado, que es muy común, ¿cierto? Estamos focalizados en esta situación de conflicto, en esta situación de contraposición o confrontación, por lo tanto nos quedamos ahí, ¿ok? Y el mediador tiene que asegurarse que esté siempre en eso. Ahora bien, un mediador, como lo decía hace un rato, es una persona íntegra. ¿Sí? Íntegra y que por lo tanto tiene un nivel de desarrollo y madurez laboral que le permiten tener, ¿cierto?, un equilibrio entre lo racional y lo emocional, es decir, trabaja desde la humanización de las relaciones, pero teniendo en cuenta muy fuertemente el concepto de la emoción y por tanto la empatía. Vamos a ver las cosas que se le pide al mediador desde el control de las emociones. Primero, ser imparcial, ¿sí? Pero ser imparcial no significa ser ni atacando ni defendiendo, es decir, no tiene que ser defensivo. Muchas veces se tiende a creer que la persona que es imparcial no es defensiva. No, es una persona que es imparcial y por lo tanto es capaz de trabajar con la comunicación de tal manera de no favorecer a ninguno. ¿Sí? Luego, conservar la conducción del proceso, es decir, él es el líder comunicacional, por tanto, él es el que va conduciendo el proceso comunicacional para que favorezca la búsqueda de acuerdo. Tener autoridad, pero sin ser autoritario, es decir, generando una búsqueda y una ganancia de la confianza de las partes para poder generar un proceso en donde se respete lo que dice, por supuesto, pero sin imponerse con un autoritarismo mayor, sino más bien una visibilización de lo que es la generación de confianza. Ahí está la importancia del vínculo, ¿sí? Por lo tanto, ser confiable. Para ser confiable, tiene que ser capaz de hacer gestos para que ambas partes le den la confianza. Y por lo tanto, la confianza se gana, no se compra, ¿sí? Entonces es importante. Ahora bien, una de las cosas que tiende a ser medianamente complicada en el proceso de mediación es identificar el núcleo del conflicto. ¿Sí? Lo hablamos varias veces también cuando trabajamos el tema de conflicto como tal, que cuando hacemos el análisis tenemos que tener claro cuáles son las partes involucradas, pueden haber primarios, secundarios, etcétera, pero también hay que ver el tema del asunto, ¿cierto? Si se refiere a cierta temática, hay que ver también cuál es el objetivo que tienen las partes, hay que también ver en qué parámetros está el conflicto, ¿cierto? Cuál es la intensidad, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, hay hartas cosas que hay que ver. Sin embargo, la manera más simple es hacerlo de esta manera. Primero, generar una búsqueda clarísima de los intereses por sobre las posiciones. ¿Recuerda la pirámide? ¿Sí? La pirámide de Pym. Lo que está en la parte superior es la posición. Lo que nosotros tenemos que trabajar y descubrir es el interés y la necesidad. Ahí estamos. Por eso que se habla que los intereses, ¿cierto?, tienen que tener una vinculación directa con las necesidades. Y ahí tenemos que trabajarla y descubrirla. ¿Sí? Luego hay que ver la disputa de una manera diferente a como la ven ellos o ellas. Es decir, tenemos que ser capaces de generar distintos puntos de vista de esta situación que es de contraposición o confrontación. ¿Sí? Tenemos que trabajar para ello. Y por supuesto que estructurar el debate. Acá tenemos una cuestión que es fundamental y que tiene que ver con ser un comunicador efectivo también, pero con algunos recursos técnicos. ¿Cómo entonces vamos a estructurar el debate? El debate lo vamos a estructurar primero de manera ordenada, ¿sí? Es decir, genere una ruta para poder conseguir lo que queremos conseguir. Segundo, siempre ir de lo simple a lo más complejo.
¿sí? ¿Para qué? Para que podamos ir decodificando, para poder ir entendiendo y además para poder ir logrando, ¿cierto? Lo que dice después, que es despejar algunas cosas. Las cosas que son más simples se van despejando y por supuesto que desde el momento que somos ordenados y vamos de lo simple a lo complejo, también vamos a trabajar punto a punto. Eso nos permite clasificar los temas, darle los tiempos adecuados y por supuesto que buscar soluciones recíprocas, soluciones que están, ¿cierto?, trabajadas desde las partes involucradas. El mediador ayuda, favorece, propone, ¿cierto?, pero las partes son las que van a decidir finalmente. Un elemento clave entonces, así como la comunicación es clave, también la técnica o la herramienta que tiene la comunicación para indagar, que es la pregunta. Y es por eso que vamos a considerar algunas cosas. En el manual van a encontrar varias preguntas que son sugeridas, ¿sí? Como el manual de cortapalo, ciertamente, que les va a ayudar si es que ustedes se abordan, ¿cierto?, alguna situación de conflicto desde la mediación, ¿sí? Pero quedémonos con esto. ¿Cuáles son las habilidades para preguntar? Primero, siempre con preguntas generales, ¿sí? Esas preguntas que no requieren una búsqueda tan necesaria de algo específico, porque eso permite generar apertura, ¿sí? Y además permite que se abra la conversación. Segundo, evitar interrumpir las narraciones de las partes, es decir, tratar de que efectivamente se logre una comilla, un relato completo de cada una de las partes, de tal manera que permita ser mucho más constructivo, más ilustrativo de la situación como tal. Es decir, conocer el punto de vista de cada una de las partes involucradas. Luego, evitar pedir explicaciones por las conductas de cada parte. Esto es súper importante, ¿sí? Es muy importante, ¿cierto? Ya que muchas veces se tiende a caer en preguntas que parecieran ser acusatorias y no es la idea, ¿sí? Lo que nosotros queremos es indagar, escuchar, ¿cierto?, lo que dice cada parte y que la pregunta favorezca, ¿cierto?, el desarrollo del relato. Por tanto, no vamos a pedir explicaciones de las conductas de cada una de las partes, ¿sí? También va a ser importante no interrogar como el FBI, es decir, que no se sienta amedrentado alguna de las partes con la manera en que nosotros emitimos el sonido, nosotros preguntamos, ¿sí? Y ahí vuelvo a lo que decía yo en el primer manual, ¿cierto? Cuando hablamos de la comunicación y la manera de abordar al otro, debemos ocupar un estilo de interacción social fundamentalmente asertivo, es decir, con las 4 T, tino, tacto, tono y ternura, ¿para qué? Para que podamos generar una apertura de la mejor disposición de parte de cada una de las partes, ¿sí? Abrir canales de comunicación, es decir, si la comunicación entre las partes y el mediador es dificultosa, una tarea que va a tener necesariamente el mediador es abrir canales de comunicación alternativos y ahí está la creatividad, ¿sí? Ahí está la capacidad de leer el lenguaje no verbal para poder efectivamente buscar, cuando vemos que hay, comillas, un nudo en la conversación y que está obstaculizando, ¿no?, esto, buscar alternativas para ello. Es decir, el mediador tiene que ser un experto en comunicación, como lo hemos dicho muchas veces, ¿sí? Otra cosa que considerar, también el parafraseo como técnica, ¿sí? Es una técnica que consiste en que el mediador repite lo señalado por una de las partes preguntándole si es lo que había querido decir. Eso permite reafirmar el mensaje, decodificar de mejor manera el contenido y por lo tanto asegurarme que comprendí bien, tanto yo como la parte, ¿cierto?, que está escuchando, ¿cierto?, la otra parte que está escuchando. Es una técnica muy utilizada y que es muy recomendable. Luego, evitar hacer preguntas cerradas. Es una cuestión de perogrullo, ¿cierto? Pero que sin embargo es importante porque son las que normalmente se agotan, solo con un sí o un no. Por tanto, no te entregan mucha información y por lo tanto tienden a paralizar la conversación. Es decir, no logra fluidez el diálogo. Y eso es lo que necesitamos en una mediación, para que las partes se sientan escuchadas, para que las partes se sientan consideradas, para que se sientan que han sido capaces de poder poner su relato completo, respetuosamente y de buena forma, ¿sí? Entonces, es ahí la importancia que tiene el mediador en llevar el proceso desde la comunicación efectiva, ¿sí? Algunas técnicas, estrategias del mediador, que va a ser importante que ustedes lo manejen, ¿cierto? Es que seamos capaces de escuchar. Esa escucha tiene que ser integral, leyendo al otro, lo hemos dicho varias veces, la importancia que tiene eso, ¿sí? Relevar
que cuando hacemos la pregunta tiene que ser acertada, qué, cómo, cuándo, es decir, buscar que ese relato sea lo más completo posible para poder conocer fidedignamente, ¿cierto?, lo que plantea, lo que ve cada una de las partes y por lo tanto su relato de la situación, ¿sí? Las intervenciones del mediador tienen que ser para favorecer el proceso, no para lograr que uno se sienta más favorecido que otro, sino más bien el proceso como tal. Es decir, que la vinculación, el diálogo que se vaya dando sea respetuoso, sea en los márgenes que se estableció, ¿cierto?, en la fase del discurso, ¿cierto?, que es la primera después de la premediación en donde se levantan las reglas, ¿sí? Y finalmente la importancia del manejo de las emociones y algunas situaciones difíciles. Ahí el mediador tiene que estar muy atento, ¿cierto? Tiene que aprender a leer eso, tiene que saber enfrentar la situación para poder generar alternativas de tal manera de que el proceso idealmente llegue a su fin con acuerdo, ¿sí? Y es por lo tanto que tiene que ser también un buen lector de situaciones que pueden empezar a gatillar situaciones de mayor discrepancia para poder atenderlas y generar las pausas necesarias, y ahí entra todo lo que hemos hablado ya hasta ahora del mediador, ¿sí? Bueno, cabe que logremos tener algunas. ¿Sí? Acá les quise traer algunas tácticas que son importantes que manejemos. Sin embargo, quiero antes reiterarles que en el video, en el aula virtual, ¿cierto?, en lo que es el manual, tienen mucho material que apunta a las preguntas, a la forma de abordar las preguntas, algunas preguntas tipo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos entonces con las tácticas comunicacionales. Primero la reflexiva. Cuando hablamos de las tácticas reflexivas, estamos hablando de una táctica que apunta principalmente a tratar de hablar el mismo lenguaje de las partes, ¿sí? Crear un clima adecuado, permitir que se ventilen las emociones, mantener la discusión enfocada en los temas relevantes, evitar parecer parcial ante alguna de las partes, es decir, equilibrar el discurso comunicacional de tal manera que permita, ¿cierto?, que haya una exposición completa, global del discurso y o del relato de la situación que está en contraposición o confrontación. Primera cosa importante. Vamos a las tácticas sustantivas. Cuando hablamos de tácticas sustantivas, se refiere al contenido de la disputa, es decir, lo que está al fondo de la cosa, ¿sí?, al fondo de la situación. Posibilidad de sugerir algún punto de encuentro es lo primero que hacemos, empezar a indagar ello, tratar de modificar las expectativas de los participantes para que estas sean realistas, tratar de que se entiendan si están fuera de la realidad, es decir, lo primero es aterrizarlo a la realidad y generar expectativas realistas, lo que decíamos hace un rato, ¿sí? Y también tratar de que cada uno mantenga su propia imagen, aunque esté haciendo concesiones, es decir, yo puedo ceder para ganar, y eso es súper importante, mantener la integralidad de las partes, y eso parte por el equilibrio también, ¿cierto? La imparcialidad del trabajo que está haciendo. Y por supuesto, que tratar de sacar a las personas de sus posiciones. La posición, reitero, es lo que vemos, la punta del iceberg. Por tanto, ahí es donde tenemos que asegurarnos que al partir del trabajo que hacemos para abordar los intereses y, ¿cierto?, las necesidades, podemos lograr, ¿cierto?, que se puedan modificar de alguna manera las posiciones. El trabajo, entonces, va a ser eminentemente comunicacional, ¿sí? Pero tenemos otra táctica. ¿Cuáles son? Las tácticas contextuales. Cuando hablamos de las tácticas contextuales, se refiere a modo de facilitar el clima de confianza con el facilitador y entre las partes, ¿sí? Aquí es muy importante entender que, por ejemplo, podemos ocupar el humor. Eso muchas veces alivia, ¿cierto? Ayuda a aliviar tensiones cuando está el ambiente muy, muy complicado, ¿cierto? Permite clarificar intereses y necesidades de las partes con mucha más facilidad, clasificar los temas en base a prioridades y, por supuesto, dejar traslucir agrado cuando las partes progresan. Es decir, siempre deberíamos ir felicitando, reconociendo, relevando los avances cuando hay posibilidades de ir acordando cosas, ¿sí? Recordemos que es muy importante que vayamos acordando de acuerdo a el grado, ¿cierto?, de discrepancia. Mientras menos discrepancia hay, es más fácil llegar a acuerdo. Por tanto, vamos estimulándolos, vamos mostrándoles, ¿cierto?, que han logrado sacar, ¿cierto?, algunos nudos y por tanto van avanzando en esta situación de conflicto en la búsqueda del acuerdo. Es un trabajo estratégico, ¿cierto? Hay algunos autores que caricaturescamente, ¿cierto?, dicen que el mediador es un ajedrecista porque es el que ayuda a mover las piezas para que se llegue al acuerdo. Bueno, este es el desafío que tenemos,
¿cierto? Aportar con aspectos teóricos para la gestión colaborativa de conflicto y la comunicación efectiva. Este curso tiene como gran énfasis, ¿cierto?, el que cada uno de ustedes logremos, primero, humanizar las relaciones, segundo, fortalecer la comunicación efectiva, y tercero, aprender técnicas que nos ayuden a gestionar colaborativamente los conflictos, y por supuesto que la comunicación efectiva es clave. Entonces, es ahí donde aparece la mediación en el ámbito escolar. La invitación es a que fortalezcamos el autoaprendizaje. En el aula virtual hay una biblioteca virtual, hay una videoteca, una selección de videos, hay foros, ¿cierto?, que les van a permitir avanzar. En los manuales también hay mucho material, así que los invito a adentrarse en el autoaprendizaje. ¿Sí? Cualquier duda, cualquier consulta, durante todo el desarrollo del curso, ustedes saben, en el aula virtual está un foro de consulta y preguntas en la cual se pueden comunicar directamente conmigo. Les reitero, mi nombre es Óscar Sotomayor, quedo a su disposición y espero que les sirva esto y que lo aprovechen al máximo. Un gusto de estar con ustedes. Nos vemos. Cuídense mucho. Chao, chao.